Bueno, bien lo decía María en su charla, cuando nos muestra que la hipofaringe es tal vez el único sitio de obstrucción que se relaciona con la severidad de la apnea. Entonces estamos hablando de un sitio que el grado de colapso es directamente proporcional con la apnea, es la excepción a la regla. Recuerden que la regla general en la apnea del sueño es la anatomía no se correlaciona con la severidad. Podemos tener amígdalas grado 4 sin apnea y un paciente amigdalectomizado con apnea severa. Pero en el caso de la hipofaringe, bien mostraba ella en el estudio, la gráfica, si recuerdan, que es directamente proporcional el grado de severidad de la hipofaringe asociado a la severidad en índice y también en desaturación. Cuando estamos hablando de la cirugía multinivel, todo cambió a partir de este estudio. Cuando muchos de los cirujanos de apnea se dieron cuenta que hacían mucha cirugía a nivel de paladar y de faringe, era lo que más operábamos. Todos hacíamos paladar, faringe, y la lengua no la teníamos muy en cuenta, el maxilar inferior no lo teníamos muy en cuenta, el ioides no era tenido en cuenta, y se dieron cuenta que en esos pacientes que les hacían procedimientos faringios y palatales, el 65% de los que fallaban tenían un colapso hipofaringio, preferiblemente de lengua, no diagnosticado previamente. Entonces es un número muy importante para tener en cuenta, y a partir de acá empieza a popularizarse en el sistema de cirugía multinivel el manejo de la hipofaringe, que cobra la relevancia. Hoy en día casi que el 68% en muchos de los estudios de los manejos multinivel tienen algún tipo de procedimiento hipofaringio, sea el que sea. Incluso el dispositivo de avance mandibular es considerado un tratamiento de colapso hipofaringio. Si recuerdan el video que mostró también María, donde había un colapso amigdalino bajo, ponían un DAM y había una apertura. Entonces eso no se supo. Entonces estamos hablando de tercer nivel de obstrucción. Siempre tenemos en cuenta lo que ya han visto. Esta no la saqué a borrar. Y vamos a sentarnos acá. Cuando estamos hablando de colapso a nivel hipofaringio, hay unas cosas que cambian. Ya no es el maxilar superior el que colapsa, sino es el maxilar inferior, la mandíbula, está el volumen lingual, a expensas de músculos, las amígdalas linguales y la epiglotis son las estructuras que pueden colapsar en el sentido antero-posterior. De sentido lateral y anterior, la cola de la amígdala palatina, el constrictor superior, la grasa y los tejidos parafaringios. Y atrás cambia, a diferencia del aparato faringe, porque ya no es el constrictor superior el que está atrás, sino es el constrictor medio el que está atrás. Para todos estos tipos de colapsos, en estos dos cuadrantes anteriores, están diseñados los tratamientos quirúrgicos o no quirúrgicos para mejorar los colapsos. Ese colapso lateral posterior bajo hipofaringio del constrictor medio no tiene ningún procedimiento posible en este momento, a menos de que sea un colapso graso, y ahí funcionaría, como lo decía Carolina, la cirugía bariátrica. Sería nuestra única opción si hay grasa, pero si es flaco, ¿por qué no? Esta mañana hablaba la doctora, no recuerdo el nombre, que te decía que es una mexicana con un acento diferente, me dijeron que no era mexicana, de los gorditos roncadores, que nos echan la culpa de que somos los únicos que roncamos. No, señores, también hay flacos roncadores, y ellos, si tienen ese colapso, pues se friegan porque no hay que hacer eso. Cuando estamos hablando de colapso hipofaringio, tenemos que pensar que también existe una serie de números de diferentes posibilidades. Entonces, podemos tener colapsos que sean solamente el volumen lingual, y ahí viene el concepto de que tenemos que pensar en el colapso hipofaringio en una relación entre la lengua y el maxilar inferior. Tenemos que definir si es un problema de contenido o de continente. Nosotros podemos tener un maxilar inferior de buen tamaño en un perfil recto, una clasificación oclusal de Angle clase 1, y ser una mandíbula adecuada para la constitución facial, pero tener una lengua realmente macroglósica grande que no cabe ahí. Entonces ahí el problema sería de volumen. La lengua está muy grande, voy a quitarle un pedazo, a esa lengua va a disminuir el volumen. Manejo volumétrico sería el primer concepto. Segundo concepto, el problema no es
no es el contenido, sino el continente. Tenemos una lengua de tamaño normal, ella no es un volumen exagerado, es el volumen promedio en centímetros cúbicos, pero su continente, que es el maxilar inferior, es muy chico, está pequeño, hay una micrognatia. Al haber una micrognatia, esa lengua no cabe en ese contenido. Entonces tenemos dos opciones: o amplías el continente, haces una cirugía de osteotomías sagittales y avanzas esa mandíbula hacia adelante, o disminuyes la lengua, que es una macroglosia relativa, porque esa lengua está muy grande para ese maxilar inferior. Entonces tendríamos el segundo concepto. Y el tercer concepto es posición. No tenemos problema en el tamaño del contenido ni en el tamaño del continente, pero si en su posición están o muy atrás del maxilar, hay una retrognatia que es diferente a micrognatia, o hay una retroglosia, esa lengua está insertada muy atrás. Ahí tendríamos que ver la ventaja de manejar contenido continente, es una opción, o llevar esa mandíbula hacia adelante, ya sea con un DAM o con algún tipo de procedimientos, o alar esa lengua y reposicionarla en una localización más anterior. Y el cuarto concepto es el tono muscular. Tenemos un contenido adecuado, un continente adecuado, una posición adecuada, pero se acuesta y se desparrama la lengua, no tiene tono, es una lengua que no tiene fuerza y por gravedad se cae. El paciente está sentado, le ven todo perfecto, le hacen un DICE, lo llevan al drop inducer, lo llevan a la cámara, y cuando se dan cuenta es que esa lengua se riega, cuán larga es, y obstruye toda la vía aérea sin tener un problema ni de tamaño, ni de posición, ni de contenido, ni de continente. Recordemos un poquito de la anatomía y centrémonos en este músculo. Este músculo tal vez es el músculo más importante para pensar en el tratamiento de colapso hipofaríngeo, y es el músculo geniogloso. Es un abanico que va desde prácticamente el ioides hacia la punta de la lengua. Se abre como abanico y tiene tres importantes divisiones musculares: la anterior, la media y la inferior, que hacen que ese músculo tenga vectores diferentes en todas las posiciones de la lengua, y tiene una característica. Cuando yo era estudiante de medicina me enseñaron que el único músculo estriado esquelético no voluntario era el corazón. Pero resulta que este músculo es diferente a todos los demás y tiene una contracción tónica permanente que le hace el mayor dilatador de la vía aérea, y a diferencia de los otros músculos estriados, él sí tiene un control voluntario e involuntario permanente. Él vive con una contracción tónica y alterna los bastos de su contracción. Es importante para hablar de la siguiente charla, que vamos a hablar de implante neuroestimulador. Cuando hacemos un corte de esa lengua, ese músculo es también el mayor volumen del centro lingual, y este sería un corte coronal de la representación del músculo, y cómo cada vasto se inserta de diferente posición en las apófisis geni. Si lo hacemos en un corte axial, veremos también cómo hay un lado izquierdo y un lado derecho de ese músculo, y cómo lo encontramos. Muy fácil: hacemos una incisión en el vientre lingual e inmediatamente el músculo detrás de la mucosa es este músculo geniogloso. Es muy fácil de localizar. Y aquí viene nuevamente pensé que había borrado la diapositiva, pero no. Tamaño, forma, posición y tono. Son los 4 parámetros para tener en cuenta, y una combinación de todos podría también ser la causa de nuestro problema a nivel hipofaríngeo. Si estamos hablando de esa posición, esa morfología, ese tono de esa lengua, tenemos que imaginarnos la lengua como un volumen en sentido anteroposterior, superinferior y hacia el lateral, con diferentes porciones. Cuando esta charla la estaba dando a Fernando, yo hacía antes mis avances genioglosos. Cuando los hacía, dejé de hacerlos hace más o menos 7 años. Era un muy buen manejo para el colapso hipofaríngeo, pero el cambio estético de tener esa bolita de hueso ahí no es muy agradable, y tuvimos 2 osteonecrosis del injerto, y con el tiempo los resultados no se mantienen de un avance geniogloso. Bien hemos puesto los resultados que a los 6-7 años puede estar igual. Entonces pues era algo que no nos brindaba mucha seguridad hacia futuro. Y esta fue la última osteotomía
mandibular que hice horrible, con todo ese zigzag bien asimétrica, y pues ya dejé a mi cirujano maxilofacial que la siguiera haciendo. Ahora yo entro a succionar, y obviamente también cobro, pero pues ya no quedan así de feas, y los pacientes tienen unas osteotomías mucho más bonitas, y ya dejé de hacer, aunque tengo formación en cirugía maxilofacial, ya pues creo que cuando uno se especializa mucho tiene que dejar al paciente con las mejores manos posibles que hagan ese resultado, y pues sigo teniendo los pacientes, pero logramos que sean mucho más bonitas que esas. Y aquí venimos en, bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Están de moda, como les mostraba en la charla anterior, las glossopepsias, las frenectomías, y tenemos que pensar que este es un ejemplo de lo que hacemos, y esto lo hacemos mucho en niños, sobre todo en Pierre Robin, y manejo de urgencia de la vía aérea por glossoptisis verdadera, cuando llega el niño con la obstrucción en todas las posiciones menos en prono, y lo que hacemos es básicamente una incisión en el dorso lingual, pasamos una sutura desde el vientre lingual hacia el dorso, nos devolvemos en esta forma, o sea, entra por un lado, sale atrás, con la cámara de endoscopia lo metemos por el mismo agujero, pero al otro lado, salimos adelante y hacemos una cincha dentro del músculo. Eso sirve temporalmente para llevar esa lengua hacia adelante, cuando hay esa falta de tono, sobre todo en glossoptisis en niños, y lograr que este manejo, que es algo rápido, tenga alguna ganancia mientras el niño crece. La mayoría de las glossoptisis mejoran con el crecimiento de los 2-3 años de edad, y en algunos niños más grandecitos como estos, que les hacemos es porque tenían atrapamientos con frenillos linguales, y logramos que mejoren un poquito antes de empezar la terapia biofuncional y la ortopedia maxilar. También podemos hacer esas glossopepsias de acortamiento un poquito más laterales cuando hay lenguas más grandes, y lograr mejoría en el acortamiento con cinchas más laterales, teniendo en cuenta que atrás el paquete vascular nervioso entra más lateral, como bien lo mostraba en sus fotos Rafael. Otra cosa que podemos hacer es esas glossopepsias, hacer una fijación de esa glossopepsia a hueso, pero esto también lo hemos dejado de hacer, lo dejé de hacer hace 9 años, esta es la foto de la última que hice, porque cuando ustedes fijan esas suturas, por lo general no absorbibles, al hueso, el hueso funciona como un anclaje muy fuerte para la sutura, y lo que hace es que corta más rápido ese músculo y avanza más rápido y se pierde más rápido el efecto de suspensión. En cuanto a las cirugías, hacemos SMILE para manejo volumétrico, hacíamos SMILE para manejo volumétrico, lo único es que pues lo dejamos de hacer porque pues los mismos de Stanford que se lo inventaron, escribieron los años después de esto, que pues no podían manejar las complicaciones porque pues estaban trabajando en un hueco que no podían controlar a menos que tuvieran el endoscopio, y la dejamos de hacer por la misma razón. Esos videos de tal vez de los últimos SMILE que se hicieron en el servicio no corrieron muy bien. También es un video para mostrar cómo no debería hacerse y cómo sí debería hacerse. Siempre está diseñada la pieza para un SMILE, para los que empiezan a hacerlo, para que el dedo esté en contacto y tenga control sobre la punta, y podamos tener un control sobre la profundización. Como vieron en este video, no hay control, simplemente la persona que era uno de mis residentes lo está haciendo sin control, y pues es muy probable que se complique y pueda llegar a sangrar. Cuando ya hablamos de midline hemiglosectomy, que es la hemiglosectomía mediana mucosa, vieron cómo el artículo que presentaba Rafael nos mostraba que tiene baja eficiencia como una técnica aislada, pero en el ámbito de cirugía multinivel, acompañada de buen manejo palatal y palatofaringio, es la que más aumenta el éxito del manejo multinivel cuando el problema es de volumen lingual, cuando la lengua es la que es grande. Hacemos bastantes hemiglosectomías donde básicamente el esquema es para mostrar el tipo de resección. Tenemos 6 centímetros de longitud, 1 centímetro de ancho con 2 centímetros de profundidad, más o menos 12 centímetros cúbicos de volumen lingual es lo que retiramos cuando hacemos la hemiglosectomía. Entonces, eso es como se vería con microscopio y esto con endoscopio. Vemos cómo es bastante diferente la visualización. Con endoscopio tendemos a tener el sentido de profundidad que perdemos con el microscopio, pero pues los resultados son los mismos en cuanto al manejo del volumen de esa recesión. Podemos hacer también, cuando hay lenguas muy grandes, macroglossias verdaderas, recesiones de este tipo, donde quitamos
uñas bastante grandes cuando hay macroglosas, como en pacientes acromegálicos. Me enchilé con una paleta y estoy hablando más raro de lo que hablo. No pensaba que... Y cumplí una de las primeras leyes que tiene todo colombiano cuando viene a México: no coma nada ni rojo ni verde. No pensé que una paleta roja pudiera tener chile, pero no. La chamoy es que se llama. Y también podemos combinar técnicas de hemiglosectomías con las glosopepsias simultáneas si combinan volumen con pérdida de tono. Hemiglosectomías mucho más grandes, mucho más amplias, suspensión de hueso y oides. Y acá, estos son algunos de los instrumentos que existen para suspensiones de ioides y de lengua que están siendo muy utilizados. Yo ocasionalmente, cuando tengo un paciente indicado para implante hipogloso que no lo quiere usar o porque no quiere entablar la demanda a su seguro, porque no le sobran los $40.000 que cuesta el implante, es una opción temporal que básicamente pues, logra tener un control del colapso, colocando la sutura a través de la lengua, llevando un strip de dacrón alrededor y fijando hacia un tornillo mandibular en la lengua, controlando ese colapso. Esto por lo general tiene muy buenos resultados iniciales, pero con el tiempo esa dacrón también va a ser un avance muy rápido y pues va a perder los efectos a los 5 o 6 años, pero pues es algo que en pacientes delgados, jóvenes, que no quieran someterse a cirugías grandes es una opción. Lo que sí me gusta bastante de este equipo no es esto, sino es este aparatico. Hacer una suspensión, en el otro video no corrió para hacer una suspensión de ioides sin este aparatico y hacerlo como lo hacíamos anteriormente es muy difícil, pero acá el video pasó muy rápido, pero ya lo voy a volver a poner. Se van a dar cuenta cómo solamente dando la vuelta al dispositivo, esto logra pasar la sutura de un lado al otro del ioides sin hacer disección del ioides, y logramos tener un ascenso del ioides muy rápido. Y tal vez es lástima que vendan todo completo. Si a mí me vendieran solo este con las suturas, podría solamente comprar este, porque pues para suspensión de ioides sí tiene una gran utilidad. Muchas gracias.